el dotar de mayor información y conocimiento a la inteligencia artificial para que nos pueda brindar mejores servicios, menores sesgos, etcétera, también depende de la humanidad, depende de nosotros mismos y tenemos que lograr que más mujeres entren en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que personas con discapacidad participen de forma más activa en entornos digitales y en la construcción de contenidos, lograr que los sesgos de racismo y de todas las formas de discriminación puedan contrarrestarse con información que esté disponible para que la inteligencia artificial consuma y que podamos tener un aporte desde la tecnología a la solución de problemas que sean rápidos pero que sean con información cierta. Hola, soy Javier Alvarado, director ejecutivo de la Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, el ABC de la Sociedad Digital de Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a hablar sobre el futuro que nos espera y quiero darles la bienvenida a mis 4 invitados que nos acompañan en este episodio. Quiero dar la bienvenida a Jaime Albunja, jefe de innovación de la UTLAB, a Ana Grijalva, responsable de exploración en los laboratorios de aceleradores del PNUD, a María Brown, directora ejecutiva de Fundación CRISFE, y a Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartir este espacio con nosotros y con la audiencia de la Fundación Telefónica Movistar. A medida que nos encaminamos a la mitad del siglo XXI, la digitalización continua va transformando todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma en la que trabajamos, la que nos relacionamos e incluso aquellas con las que aprendemos y nos divertimos. En este podcast exploraremos los desafíos y las oportunidades que tiene la digitalización y cómo esta está presente en un horizonte que queremos imaginarnos al año 2040. Desde la inteligencia artificial, pasando por la realidad virtual, o desde la automatización hasta los temas vinculados con la ética digital. Vamos a examinar cómo estas tendencias están dando forma al mundo que vamos a heredar a las futuras generaciones. Así que yo quiero empezar con un par de datos que me parece que son relevantes para este proceso. En términos de la empleabilidad del futuro, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la automatización podría eliminar, se dice, hasta 800 millones de empleos para el año 2030. Pero a la par también nos menciona un escenario que es alentador y nos dicen que podría crear hasta 974 millones de nuevos empleos. En la misma línea, el Banco Mundial predice que la inteligencia artificial podría aumentar los ingresos globales en un 14% al año 2040. Consideremos estas proyecciones y en particular cómo la inteligencia artificial, la automatización están transformando la economía y la fuerza laboral en el año 2040. Y quisiera empezar preguntándoles cómo se puede preparar a las generaciones futuras con las habilidades necesarias para que prosperen en este nuevo panorama laboral, impulsado por estos componentes claves en la transformación digital. Quisiera empezar, María, contigo. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este espacio tan rico de debate. Creo que el hablar sobre el futuro que nos espera con la digitalización es algo que nos permite también reflexionar sobre justamente cómo podemos convivir con algo que ya está presente. No solo es el futuro, sino es el hoy. Muchas veces no nos damos cuenta de cuán presente ya está en nuestras vidas la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, y el saber cómo usarla a nuestro favor es definitivamente un valor agregado. En el tema de cómo preparar a las generaciones futuras, la UNESCO hace poco, el informe de seguimiento de la educación en el mundo, el informe GEM, se enfocó justamente en las tecnologías y la educación. Y uno de los temas que planteaban era que la tecnología debía ser utilizada en nuestros propios términos. Y creo que el desafío está en definir cuáles son esos términos. ¿Cuáles son nuestros términos? Y esa es una decisión de una sociedad en su conjunto, pero también es una decisión individual. ¿Para qué y cuánto quiero que la tecnología forme parte de mi vida? ¿Y cómo puede ser esto un complemento a lo que nos hace profundamente humanos? Y tratar de plantear que no existe esa dicotomía de la automatización versus la humanidad o el humanismo versus la inteligencia artificial, sino que realmente pueden ser complementarios. ¿Cómo preparar a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes? A mi criterio, es dándoles las herramientas para tomar esta decisión. ¿Cómo de manera autónoma pueden decidir cuál es el rol que quieren que eso juegue en su vida? Porque ya está ahí. Está presente, es inevitable.
es parte de su vida, lo es hoy y lo va a ser cada vez más en el futuro. Pero cómo participar de su creación, de su uso, cómo participar en el debate sobre hasta dónde debería entrar en la vida cotidiana de las familias o del trabajo. Esa capacidad de reflexión, análisis y generación de una opinión propia implica que nos centremos más en la educación del pensamiento crítico. Entonces, pese a que parece un poco contradictorio, yo pienso que para que las generaciones futuras puedan tener mejores herramientas para el uso de la tecnología y la digitalización, debemos ir a las bases. Y esas bases son generar estas oportunidades de aprendizaje de pensamiento crítico, estas oportunidades para poder discernir lo que está bien de lo que está mal, y ahí entra el debate de la ética que tú mencionabas, Javier, para que realmente esta tecnología esté a favor de la humanidad y no en contra de ella. Chévere, muchísimas gracias, María. Y creo que para irle dando ilación a lo que acabas de mencionar, quisiera pedirle a Jaime, que está más vinculado también ya con el proceso académico, con jóvenes que se están formando en la universidad. ¿Cómo ves tú justamente este desarrollo de habilidades en las generaciones actuales y futuras, que van a ser quienes muy pronto estén vinculados con los espacios de trabajo? Bueno, hay una correlación profunda en la parte de tecnología, habilidades digitales y habilidades para la vida que realmente van a tener incidencia en este siglo, ¿no? Yo creería que la primera variable que hay que tomar muy en cuenta es la parte de acceso. Y ahí hay un tema no menor, que es no dejar a nadie atrás. Porque claro, eso ya nos sucedió, por ejemplo, en la parte del 3G al 4G, seguramente nos pasará también con inteligencia artificial, que al final es una variable económica adicional que las personas vamos a tener que realmente tomar en cuenta en nuestras vidas. Entonces yo diría que ahí el mayor reto por el momento es el tema de acceso, ¿no? En la parte educativa, en nuestro caso hemos dado acceso a toda la comunidad, ¿no? Profesores, alumnos, para que realmente puedan en libertad y de forma profunda realmente utilizar la inteligencia artificial, la parte de las tecnologías emergentes, etc. Yo creo que el primer punto es dar acceso a todos, ¿no? Incluso hay un indicador que algún rato se midió, que es el Gini tecnológico, la equidad en tecnología. Y en el último dato que hay, que me parece que es del 2013, después el indicador seguramente se podrá refrescar, habría un Gini, hablemos, bastante complicado, hablaba de 0.51, es decir, no éramos tan equitativos en tecnología, hablando en el acceso, ¿no? Software, hardware, telecomunicaciones, internet, contenidos y servicios. Ahora tenemos una variable más, inteligencia artificial. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que hacer es hacer todo lo posible como sociedad para tener el mayor alcance y acceso posible. Después entra la parte ética, que yo diría que no es un factor tecnológico, sino es un factor de aceptar como sociedad que la ética debe estar presente en todo acto humano. Y ahí entra la parte de UNESCO, que ya nos pone algunos lineamientos que son sumamente interesantes, alineados a los valores compartidos por las sociedades, entre la parte de derechos humanos, entre la parte relacionada con los convenios que existen alrededor de los países. Yo creo que es un tema no menor que hay que promocionarlo, pero debe ir a la par del acceso. Y en función de estas dos variables, yo te diría que es un futuro brillante, porque los datos que tú has mencionado son fantásticos, ¿no? Este 14% de crecimiento, sí, puede haber complicaciones en ciertos temas laborales, pero la incorporación de varias alternativas adicionales pues va a ser algo increíble. Imagínate personas que no saben programar, que en este día de hoy puedan programar. Personas emprendedoras que dicen, quiero tener nuevas ideas, pueden tener acceso a esas nuevas ideas. O personas que realmente quieran aprender un nuevo idioma, pueden tener acceso de forma realmente masiva a esas nuevas alternativas. Y pongo un tema adicional, que es el tutor de inteligencia artificial, que se pone junto con lo que viene a ser la parte de, por ejemplo, los MOOCs, que de manera de autoayuda podría realmente incorporar nuevas habilidades para la vida en la parte laboral. Chévere, muchísimas gracias. Y creo que en ese mismo ejercicio de ir hilando, tú has mencionado un tema que es no menos importante, es no dejar a nadie atrás. Y en ese plano quisiera continuar contigo, Gonzalo, porque desde Conquito, ¿no es cierto?, también estamos mirando quiénes son estos otros ciudadanos que no necesariamente están vinculados con el mundo del trabajo desde un empleo formal, sino que están dentro de los sectores productivos, son parte de los emprendedores, y lo conversábamos antes de empezar este episodio. ¿Cómo trabajamos con todos aquellos para el desarrollo de estas habilidades que nos prepare precisamente para impulsar una sociedad en donde las inequidades sean algo de lo que podamos conversar, pero no sea algo que lo sigamos viviendo como país, como ciudad?
como humanidad? Es clave esa pregunta, Javier. Y a propósito de lo que mencionábamos antes, creo que hay que problematizar dos cosas. El uso del tiempo y también el acceso, que es un elemento fundamental. Cuando hablo del uso del tiempo me refiero a que llevamos más de 100 años con una jornada laboral de 8 horas y con tanto dinamismo, con tanta innovación, que no se problematice eso también es una cuestión respecto al uso del tiempo. ¿Siguen siendo las 8 horas las necesarias para la producción dentro de nuestros sistemas? Habrá que valorarlo. Yo creo que no. Somos muchísimo más productivos que hace 100 años, menciono. Y creo que esto también toma parte respecto a una discusión al hablar de la tecnología, al hablar de innovación. ¿Cómo estamos discutiendo también el mundo del trabajo a partir de eso? Creo que mucha responsabilidad se endosa a los estudiantes, mucha responsabilidad se endosa a este concepto abstracto de las carreras del futuro también, que hay que traerlas a presente y también problematizar esta distribución a propósito de aquello. Y sobre el acceso también, plantear que ese futuro no es posible sin problematizar esta situación. Comparto lo que mencionaba antes Jaime, y es la CEPAL problematizaba la posibilidad, por ejemplo, en pandemia, de destinar el 1% del PIB para generar una canasta básica digital. Este tipo de iniciativas de política pública que son necesarias y fundamentales para erradicar este tipo de brechas. Podemos hablar de un montón de cuestiones de empoderamiento u otras cosas, pero sin problematizar la cuestión material del acceso a aquello, no hay un camino por delante también para ello. Y has mencionado finalmente un elemento fundamental, por ejemplo, los emprendimientos a partir de aquello, que muchas veces son emprendimientos de subsistencia, en el caso del ecosistema también que tenemos en el Ecuador, y que poco a poco estamos intentando dinamizarlos para que sean emprendimientos más consolidados, que puedan ser también de base tecnológica o otras condiciones. Pero esta discusión, insisto, lo conecto con la primera idea, no puede darse sin problematizar también el destino del tiempo de las personas en estos momentos y el cómo la innovación también nos puede resolver ese tipo de cuestiones. De partida hablábamos de las mascotas, los perritos y los gatitos, que a mí me encanta el tema, y todas estas discusiones respecto a la vida, a la humanidad, no son posibles si no problematizamos también el rol de la ciencia y tecnología para garantizar esta mejor vida y este buen vivir. Chévere, vamos súper bien, porque en esta línea quisiera moverme ahora contigo, Ana, porque estamos hablando de la educación, ¿no es cierto? Cómo desde los más jovencitos vamos desarrollando esta posibilidad de un pensamiento crítico, lo miramos cómo seguimos ejerciendo este rol a partir del aprendizaje a lo largo de la vida y cómo se conecta con los espacios en los que nos vinculamos laboralmente, pero también estamos dentro de un mundo globalizado. Y Ana, tú nos acompañas desde los laboratorios de aceleración del PNUD. Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más encontramos formas para acompañar en el desarrollo de estas habilidades a las generaciones? Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también a mis queridos colegas panelistas. Antes de responder la pregunta, creo que es importante también en estos espacios de cosas novedosas que están tomando lugar en la humanidad, también generar espacios de reflexión y de crítica. Entonces, la primera que quisiera lanzar de cara a tu pregunta de cómo nos podemos preparar a estas futuras generaciones para aprovechar la transformación digital, creo que es importante hacer hincapié que no solo son las futuras generaciones, o sea, son las generaciones actuales las que ya están viviendo esa transición. Y por ende, cuando hablamos de prepararnos, el prepararnos va en esas diferentes generaciones y en las diferentes necesidades que éstas necesitan. Como lo mencionó hace un momento Jaime, estas generaciones que van a salir al mercado laboral desde las universidades pues tienen ciertas necesidades, pero las que ya están insertas en el mercado laboral tienen otras. Entonces, poniendo esta reflexión sobre la mesa para que también entendamos desde ahí la complejidad de responder a esta pregunta, y no necesariamente creo que hay un camino que podemos trazar únicamente, pero sí diferentes perspectivas que se pueden juntar y sumar para la final tener más certezas que incertidumbres. Dicho esto, pues es importante, y el trabajo que hace el PNUD es tanto a nivel macro, siempre el actor clave en los temas del futuro viene a ser también el sector público, y pues aquí es importante tener justamente políticas de inclusión digital, pero por otro lado también trabajar a nivel meso. Aquí voy a reiterar algunos de los comentarios que han hecho los panelistas, porque en efecto es importante la educación STEM. STEM significa, por las siglas en inglés, el tema de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero no únicamente STEM pensada a las nuevas generaciones, sino a las actuales también. Y en este fomento de educación STEM, pues también cómo incorporamos el uso de nuevas tecnologías.
Y creo que también va de la mano un tema que por muchos años ha estado rezagado y ahora con el tema de la tecnología que creo que nuevamente sale a la mesa con una nueva luz y es el desarrollo de habilidades blandas. En entornos de alto cambio, como es el hecho de incorporar tecnologías en la parte laboral, necesitas también otras formas de afrontar esos retos y esas otras formas se respaldan en habilidades blandas como el pensamiento crítico, la creatividad y sobre todo la inteligencia emocional. Así que creo que nuevamente nuestras agendas, tanto en la parte laboral como en la parte educativa, tienen que centrarse otra vez en las habilidades blandas. Y por último, y no menos importante, también es importante tener presente que los cambios tecnológicos no solo dan un salto, nos actualizamos y pues nos igualamos, sino que es un constante proceso. Entonces, por ende, también tenemos que entender que es un aprendizaje continuo y que no va a haber nunca un fin a alcanzar porque constantemente estamos en ello. Así que bueno, esos son algunos elementos para pensar de cara a cómo podemos prepararnos en este momento, pero también para las generaciones futuras. Chévere, muchísimas gracias, porque cuando hablamos precisamente de desarrollar habilidades en las personas para prosperar en una sociedad que evoluciona y se transforma permanentemente, el concepto que ustedes han logrado poner de manifiesto de no dejar a nadie atrás tiene que ver con imaginarnos y pensar en todos aquellos que vienen, ¿no es cierto?, los niños, niñas y adolescentes, pero también, como tú decías, Ana, en las personas que estamos vinculadas con el mundo del trabajo. Cada vez más se habla de que las personas adultos mayores posiblemente van a tener menos oportunidades de servicios sociales en los cuales puedan descansar y jubilarse, y también porque en términos de la medicina, la tecnología ha ayudado a que tengamos muchos más años con calidad de vida. Entonces las personas necesitamos seguir ocupadas haciendo muchas cosas y esto se conecta nuevamente con los aprendizajes permanentes, con los aprendizajes continuos de las personas. Pero es absolutamente claro que cuando hablamos de desarrollo de habilidades en una era digital, no necesariamente o no exclusivamente hablamos de competencias digitales, sino fundamentalmente de estas habilidades socioemocionales que necesitan ser parte del desarrollo de nosotros como personas, como individuos en este proceso. Y con esto yo quisiera pasar como a un segundo elemento que nos permita ir ampliando esta discusión, y es el de la ética digital. El rápido desarrollo de la tecnología plantea una serie de desafíos éticos que requieren reflexiones profundas, reflexiones que se amplíen y que se debatan. La ética digital entonces emerge como un campo crucial de estudio y acción, donde estos dilemas éticos relacionados con temas como la privacidad de datos, la discriminación algorítmica, la responsabilidad en el desarrollo y uso de las tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización que ya mencionamos anteriormente, son cada vez más prominentes. Un dato que nos ofrece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, enfatiza la importancia de principios como la transparencia, la equidad y la responsabilidad, y destacan la necesidad de asegurar que los sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, sean explicables y comprensibles para los usuarios, minimizando el riesgo de decisiones automatizadas injustas o discriminatorias. Desde los sectores de gestión que cada uno de ustedes tienen, ¿cómo sus organizaciones han trabajado de la mano de la inteligencia artificial? ¿La están utilizando ya? Que nos cuenten un poco qué experiencias están teniendo en este ámbito. Y por otro lado, ¿cuáles consideran ustedes que serán los principales dilemas éticos que surgirán y cómo se podría trabajar en las distintas áreas a medida que la tecnología continúa avanzando? Ahora quiero empezar contigo, Gonzalo. Primero parto de una anécdota, que fue la rendición de cuentas de Conquito. Y nuestra presentadora fue una presentadora hecha con inteligencia artificial, una Vicky virtual. Y es curiosísimo. Tú le ves a la Vicky, parece que es una colega del equipo de trabajo, y hasta que te habla en francés, en ruso y en japonés. Entonces dices, ok, sí es un video de inteligencia artificial. Que son finalmente eso, herramientas que te permiten potenciar y hacer más dinámicas los espacios. Eso permitió que haya una conexión con el público, que no sea una clásica rendición de cuentas, sino que pueda ser un tema mucho más dinámico. Y después el alcalde nos lo pidió para que también esté en su rendición de cuentas. Entonces, son este tipo de ejercicios también en los que vas viendo desde esta informalidad
hasta otros asuntos más interesantes, como el procesamiento de la inteligencia artificial ya para la generación de documentos, donde surge precisamente esta discusión respecto a la ética en otros sentidos. Quizás desde el campo educativo, desde la formación también, el problematizar cómo termina siendo una herramienta al momento de elaborar insumos. Te hace una ruptura dentro de la educación más clásica, en términos de que usar la inteligencia artificial para generar distintas respuestas o insumos al momento de hacer del ámbito educativo es o no correcto. Es una discusión también en términos filosóficos y de sociedad que hay que poner sobre la mesa. A lo mejor se trata de cómo utilizar mejor esas herramientas dentro de un marco de regulatorio también, y cómo esto puede también potenciar el desarrollo económico y social de un espacio. Más puntualmente, en términos del municipio de Quito, se está trabajando en el plan de innovación, el plan metropolitano de innovación, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de TICS. Y esto es importante porque uno de los ejes de trabajo es el de problematizar el rol de la inteligencia artificial, no solo en el marco de la potencial o posible regulación que puedas tener en términos metropolitanos, sino también de cómo potencias el trabajo desde el sector público. Yo soy matsucatista y creo mucho en la innovación en el sector público, y creo que hay una discusión que no hemos tenido dentro del país y en donde creo que el uso de la inteligencia artificial lo puede potenciar. ¿Cuál es? Y con esto voy cerrando. Siento mucho que estos últimos años de tanto ajuste de las capacidades del Estado, de tanta reducción de las capacidades estatales, ha generado que no discutamos el rol dinámico que debe tener el gobierno central, gobiernos locales, municipios, agencias, etcétera. Y eso ha provocado que tengamos un Estado del siglo XX, una Contraloría del siglo XX, unas instancias donde traigo a colación la reflexión de Matsukato. Con el Estado de hoy o el gobierno de hoy no lograríamos misiones tan importantes como fue el viaje a la Luna, solo por tomar el ejemplo que ella puso. Y eso hoy lo piensas en clave del Estado ecuatoriano, de las instituciones, y dices, hemos golpeado tanto el rol del Estado que hoy en día ni siquiera estamos problematizando a qué debería apostar, qué herramientas más dinámicas debería tener, y siempre nos quejamos de su tamaño, de su ineficiencia y demás cosas, cuando creo que la inteligencia artificial es una oportunidad para aquello. Yo siento que entonces ahí también hay otras líneas de trabajo y de acción con las cuales la IA da un horizonte muy interesante respecto a sí regulaciones, pero también renovaciones absolutas en la manera de pensar y llevar a cabo las condiciones también de las instituciones en el país y el mundo. Chévere, muchas gracias, Gonzalo. Ana, en esta línea, en el PNUD con los laboratorios de aceleramiento, sin duda que se implementan muchas estrategias que vinculan a la tecnología digital, a las inteligencias artificiales. Quizá mencionarnos alguna de las cuales ves que en el país ha sido un tema que está fortaleciendo una dinámica particular, sea tal vez en lo que significa justamente las instituciones estatales o el rol del Estado, o en otros actores de la sociedad como el sector privado o el sector o el tercer sector. Y quisiera, a partir de esas experiencias, que nos pudieras decir cuáles han sido estos desafíos de ética digital que están identificando en el proceso. Perfecto. Este tema realmente es uno de mis favoritos cuando hablamos de inteligencia artificial, la parte de la ética. A ver, para responder a la pregunta de cuáles son los dilemas y compartir un ejemplo concreto en lo que el PNUD está apoyando actualmente al gobierno en el uso de esta inteligencia artificial a favor de la sociedad. Sí quisiera extender un poquito sobre los dilemas porque me parece súper importante que quienes nos escuchan tengan presente que cuando hablamos de tecnología o de inteligencia artificial no es la respuesta a todo, no significa que no tiene errores y no significa que es la panacea. Entonces, no lo es. Y quisiera ahondar por qué. A ver, la inteligencia artificial es un reflejo en realidad de lo que somos como sociedad. Esto quiere decir que la forma en la que los algoritmos toman decisiones o fueron pensados y creados tienen sesgos. Y esos sesgos pues reflejan justamente procesos de discriminación que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad, procesos de discriminación de género, racial, entre otros. Entonces, ahí tal vez solo quisiera aprovechar la anécdota que compartió Gonzalo para compartir esta reflexión que es muy conocida en el tema de ética e inteligencia artificial. Y también es cómo acentúa los problemas de violencia de género, pero también de discriminación de género. Entonces, muchas veces las asistentes de inteligencia artificial son mujeres, tienen voz de mujer o tienen nombre de mujer. Entonces, nuevamente replicamos estas estructuras de poder
que tenemos como sociedad en cuanto a los roles de género y quienes pueden ocupar ciertos cargos, también en el mundo, digamos, virtual. Entonces, nada más ahí para dejar esa reflexión sobre la parte de los sesgos y la discriminación. El siguiente tema que también es súper importante es la privacidad y protección de datos. Entonces, tenemos ahora unas formas no antes conocidas de recopilar y analizar información súper extensiva. Y por ende, también creo que a la par vale mencionar cuál es ese consentimiento informado que estamos recibiendo como ciudadanos sobre el uso constante que le están dando a nuestra información. Creo que ese tema no se está abordando. Y esto también nos lleva al tema de la transparencia. Entonces, sí es importante entender en algún grado cómo funcionan estas tecnologías, cómo toman decisiones la inteligencia artificial, por qué, por ejemplo, te puede dar respuestas que sean incorrectas, lo que le llaman en el mundo de la inteligencia artificial como alucinaciones. Y por otro lado, también la supervisión que estamos teniendo o esos otros usos que le puede dar esas tecnologías. Paro ahí porque, como ven, esto es algo que realmente me gusta muchísimo conversar, los dilemas y las consideraciones a tener en cuanto a la parte ética. Compartirles rápidamente que al momento PNUD está apoyando a la función electoral, al TCE y al CNE, justamente en la construcción de una herramienta que hace escucha de las redes sociales, lo que le llaman en inglés como social listening, que básicamente es hacer una lectura rápida de los diferentes comentarios que están tomando lugares en redes con el ánimo de generar alertas que puedan luego jugar en contra de los procesos electorales. Entonces, el tener la inteligencia artificial vinculada al tema de democracias en procesos de elecciones sólidos garantiza también este ambiente político positivo y estable que es el que necesitamos para que varias cosas tomen lugar. Entonces paro ahí y pues adelante el resto de mis colegas. Chévere, muchas gracias, Ana. María, ¿cómo avanzamos en este proceso? ¿Qué está haciendo CRISE? ¿Cómo va con la incorporación de inteligencia artificial en su trabajo? Y además con esta visión tan amplia que tienes tú de la educación, los dilemas, los retos y desafíos que tenemos y sobre los cuales hay que ir poniendo acciones permanentes, ¿no? Sí, me encanta esta reflexión que acaba de hacer Ana y bueno, y las reflexiones que hemos compartido con Gonzalo respecto a este tema de cuáles son estos dilemas. Y una de las frases que Gonzalo mencionó que tal vez quiero tomar de ella para avanzar en esta discusión es y no lo dijiste una sino varias veces, no hemos tenido esta discusión o no estamos reflexionando al respecto de este tema en la sociedad. Lo mencionaste cuando hablábamos del uso del tiempo, lo mencionaste cuando hablábamos de la importancia de determinar cuáles son las prioridades en el mundo laboral, no solamente vinculado a la jornada laboral, sino también sus propios objetivos. Lo mencionaste cuando hablábamos ya de política pública y demás. Entonces, creo que aquí el rescatar el hecho de que hay discusiones que se merecen la pena tener y que damos por hecho que la decisión ya está tomada y que no tenemos ningún tipo de protagonismo o no debemos tener un rol como ciudadanos en ellas. Y creo que allí parte importante de la reflexión de hacia dónde debemos ir es justamente cuestionarnos estas preconcepciones que parecerían que son premisas inamovibles, pero que no las son. Y no deberían ser. No deberían ser, porque si es que queremos avanzar hacia un futuro más próspero, hacia un uso mejor de las condiciones que tenemos del medio ambiente, de la tecnología, a una mayor igualdad de nuestra sociedad y mejores oportunidades para todos sin ninguna discriminación, tenemos que cuestionar esas premisas, porque si seguimos operando bajo las mismas premisas que siempre hemos operado, por supuesto que no va a cambiar absolutamente nada. Y lo que vamos a seguir viendo es unos coeficientes de Gini traducidos a distintos aspectos. Ahora la inteligencia artificial y el acceso a los medios tecnológicos, que son una réplica de los coeficientes Gini de la desigualdad en general. Y vamos a seguir viendo una región como la nuestra, que es la región de América Latina y el Caribe, la más desigual del mundo. Y vamos a seguir viendo que quienes más son excluidos también de la tecnología, de la inteligencia artificial, de estas oportunidades, de estas discusiones, son los grupos tradicionalmente excluidos. Son, en muchos casos, las mujeres, son, en la mayoría de ocasiones, los jóvenes y los niños, quienes deberían estar en el centro de esta discusión, porque son quienes al futuro tienen que ser los actores principales
de seguir adelante. El qué mundo quieren los niños. A veces nos olvidamos de preguntarles qué es lo que ellos esperan, qué aspiran, qué les preocupa, ¿no? Y que la discusión esté alrededor no solo de lo que ellos quieren, sino que también tome en consideración su criterio de cómo quieren que eso se vea, cómo quieren que ese futuro se vea. Estas discusiones que hay que tener y no tenemos son las que deben ser promovidas desde los espacios que tienen información para la toma de decisiones. Y creo que es muy rica esta discusión en donde vemos distintos actores o reflejados distintos segmentos y sectores de la sociedad, la academia, la cooperación internacional, el sector público, el sector privado, desde el punto de vista de la incorporación de las tecnologías, la inteligencia artificial. Para mí, esta reflexión sobre los dilemas éticos tiene que estar también alrededor de cómo fomentamos las discusiones sobre esos dilemas para generar un consenso de cuáles son las perspectivas de solución que estamos tratando de dibujar hacia futuro. No tenemos una respuesta tan clara. O sea, Gonzalo decía hace un momento, no sabemos si es que la jornada laboral de 8 horas es la mejor opción. Tal vez sí, pero tal vez no se debe ver igual que ahora. No tenemos tanta claridad de cómo debería verse el sistema educativo. Tenemos claridad de que como está ahora no abastece las necesidades actuales, que tenemos que pensar en innovar, que tenemos que pensar en volver a humanizar las aulas, que tenemos que introducir habilidades blandas, todas cosas que hemos mencionado. Pero ¿cómo? Bueno, hay algunos ejemplos, pero no tenemos la respuesta ya perfectamente dilucidada. No tenemos claridad de cuál debería ser o cuál debería, cómo debería verse esta mezcla de las diferentes preocupaciones y desafíos que tiene la sociedad en una sola discusión de cuál debería ser nuestro futuro. Prosperidad, sí, pero ¿a costa de qué? ¿Y cómo se ve esa prosperidad? ¿Queremos poner en el centro la productividad? Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, porque si es que decimos dentro del entorno laboral, hay más tiempo, tenemos las mismas 8 horas, pero una actividad que demoraba antes muchas horas, ahora demora segundos. Eso implica un ahorro en el tiempo, pero ¿qué vamos a hacer con el tiempo restante? ¿Buscar mayor productividad o buscar mayor bienestar? ¿O cómo se ve ese equilibrio entre productividad y bienestar? ¿Hasta en qué medida son dicotómicas o capaz pueden en algunos casos ser complementarias? Estas reflexiones que muchas veces permanecen en el imaginario de la academia, de las discusiones de altísimo nivel, deben ser democratizadas. Y la única forma de democratizar estas discusiones es si les damos la oportunidad a la población en general de contar con información suficiente como para participar de forma activa en esa discusión. Entonces, a mí me parece que es muy interesante esta idea de fomentar estas discusiones que sucedan y ver cuál es el rol que los distintos actores de la sociedad pueden tener para que eso sea posible. Y lograr que esa discusión se traduzca en acciones concretas. Creo que dar ese paso de la reflexión a la acción es algo que nos falta. Hemos identificado los problemas, creo que somos una sociedad que estamos súper diagnosticados, sabemos cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos y nos falta a veces dar el paso hacia, bueno, cómo implementamos soluciones, no solo pensar las soluciones, sino implementarlas de una manera participativa, democrática. Y yo creo que desde CRISFE le estamos apostando a que la forma principal para transformar la realidad es la educación. Y estas reflexiones están en el centro de cómo queremos educar y cómo queremos reducir esas brechas para que las personas que tradicionalmente no podrían participar de estas discusiones lo puedan hacer y lo puedan hacer de forma informada, de forma consciente y de forma corresponsable. Creo que ahí también hay un dilema ético en el generar un equilibrio en la garantía de derechos y la exigencia en la corresponsabilidad y las obligaciones que la ciudadanía tiene tanto en estas decisiones como en cualquier otro ámbito. ¿Cómo participamos de la discusión? Sí, pero ¿cómo participamos de la solución también? Chévere, me encanta porque cuando hablamos de derechos y obligaciones, por ejemplo, en Europa ya se está trabajando mucho respecto a los derechos digitales, ¿no es cierto? Y promoviendo los derechos digitales. Y cuando en Fundación Telefónica revisitábamos nuestra misión, nuestro pensamiento está enfocado en este momento a cómo acompañamos a desarrollar ciudadanos del siglo XXI, cómo se debería mirar una ciudadanía digital. Y estas reflexiones internas nos llevaron también a volver sobre varios de los temas que se están poniendo en este episodio del podcast alrededor de
nosotros como titulares de derechos, como ciudadanos, cómo realmente ejercemos una ciudadanía en este espacio físico, en este mundo físico, y que se replica o que requeriría ser replicado también en los espacios virtuales o digitales, como lo que mencionabas tú, Ana, con el tema de la escucha de redes, ¿no es cierto? Cómo esa participación que nosotros tenemos en redes sociales se vincula con un ejercicio de ciudadanía, de dejar escuchar su voz, pero también en una corresponsabilidad de respeto por los otros y las otras. Entonces, Jaime, en este ejercicio relacionado con la ética, ¿qué otras cosas se pueden plantear desde la academia para que podamos ir enfrentando estos retos y desafíos que se han ido mencionando, quizá otros que lo ven ustedes desde la academia, y cómo abordamos estos espacios para seguir construyendo sociedades más inclusivas, sociedades que nos permitan no dejar a nadie atrás? Claro, yo creo que el reto fundamental es ser adaptador temprano. O sea, y de hecho en inteligencia artificial ya no estamos tan seguros que el Ecuador ya podría ser adaptador temprano. Y hoy tenemos 18 meses desde la explosión, hablemos del GPT como tal, y en todo caso lo ideal es tener este tipo de alternativas lo más pronto posible, o discusiones lo más pronto posible. Imagínate que en la parte de manejo de datos, el Ecuador tuvo discusiones de 13 años, ¿no? Hasta tener realmente una ley que te permite tener cierto entorno jurídico sobre la parte de protección de datos personales. En inteligencia artificial y en cualquier otra tecnología emergente no podemos darnos el lujo de tener discusiones demasiado largas. Lo que tenemos que hacer es ver la posibilidad de tener adaptación temprana, y es lo que hacemos en la universidad. Puede haber dudas, claro que sí, pero las dudas deben ser solventadas lo más pronto posible. De hecho, estamos haciendo muchos ensayos, estamos haciendo casos de uso de inteligencia artificial, y la primera duda que tenían los profesores era si es que la inteligencia artificial va a ser usada, y si la inteligencia artificial va a ser la que genere la nota, es decir, va a calificar los ensayos, entonces en algún momento la inteligencia artificial va a calificar a la inteligencia artificial. Entonces ahí había dos tendencias, ¿no? La una es, entonces hay que prohibirla, ¿no? Y la otra es, generemos una sociedad de confianza. Y nosotros nos vamos por lo segundo, generar una sociedad de confianza, porque la ética va más allá de la tecnología. La persona que quiera realmente irse por delante en un examen o algún tema de informe, algún ensayo, lo va a hacer de forma analógica o de forma tecnológica. Y en todo caso, más bien nosotros estamos apostando a la sociedad de confianza o la construcción de sociedad de confianza, quitando las dudas de la tendencia dura de tecnologías, quitándonos las dudas de las oportunidades de inteligencia artificial, porque efectivamente esto nos va a cambiar la vida a todos, generando realmente la parte de productividad. Y la parte de bienestar, que es interesantísimo, es lo que pasa ahorita con algunos profesores. Decimos, mira, qué interesante, ¿no? Ya no vas a tener 300 ensayos que vas a tener que calificar, sino quizá vas a tener más tiempo para investigar, vincularte con la sociedad o personalizar la educación, lo cual es fantástico, ¿no? Porque claro, ya va a ser una inteligencia artificial que quizá tenga menos sesgos que el factor humano, el que realmente califique. De hecho, voy a hacer una infidencia en un caso que hicimos. Vimos justamente un tema de calificaciones en unos retos de ensayos de escritura. Claro, la inteligencia artificial iba hacia la baja, siempre la nota la ponía a la baja. Claro, lo que sí se hizo es tener justamente una instrucción suficientemente clara, abierta e inclusiva y realmente muy clara para que justamente tenga la mayor claridad posible la calificación. Y al revés, estudiantes que en cambio tenían calificaciones un poquito bajas, ¿verdad? La inteligencia artificial les ponía un poquito mejor. Pues claro, la IA no tenía el sesgo que a veces podemos tener como educadores, decir, mira, es que este alumno pues es muy malo, entonces potencialmente va a tener un final malo. Este es bueno, entonces potencialmente va a tener un final bueno. La IA, si es que realmente tiene instrucciones que no tengan la parte de sesgos, que tengan la parte de inclusión, instrucciones claras, posiblemente sea una alternativa muy interesante para justamente tener una claridad, por ejemplo, en la parte de educación. Y sobre todo otro tema que también estamos haciendo pruebas contundentes, rápidas en la universidad, es generando nuestras propias inteligencias artificiales con nuestros propios contenidos de valor que los tenemos. Y en ese sentido, entonces, ya no solamente estamos dependiendo de lo que existe hacia afuera, sino también creando y siendo copartícipes de esta creación, hablemos de esta herramienta. Entonces, yo diría que la oportunidad está en apostar a la sociedad de la información, apostar a la sociedad de confianza y sobre todo quitarnos la duda de que esta tendencia es algo que se va a quedar y que realmente tiene muchas oportunidades. Chévere, y me gusta con lo que estamos cerrando en este tema alrededor de la ética, porque me lleva
a la siguiente área de reflexión, que es la educación y el aprendizaje continuo. Hay varios elementos que ya se han puesto sobre la mesa, ¿no es cierto? Y yo quisiera poner como en contexto que la digitalización está revolucionando la educación y el aprendizaje. Eso lo hemos visto, lo vimos en pandemia. Fue uno de los elementos que nos ayudó a sostener muchísimo de lo que ahora somos como sociedad post-pandemia. Y evidentemente ofreció nuevas oportunidades para mejorar la accesibilidad y personalización educativa. La UNESCO, por ejemplo, menciona que estas tecnologías pueden aumentar la inclusión y la equidad al proporcionar recursos educativos a comunidades desfavorecidas. Sin embargo, surgen desafíos como la brecha digital, la necesidad de formación continua. Y cuando hablamos de colaboración entre innovadores, educadores y emprendedores, posiblemente estamos encontrando alguna clave para abordar estos desafíos y para aprovechar al máximo el potencial que trae el uso de la tecnología digital en el ámbito de educación. Desde todas estas experiencias que hemos tenido y vinculados con los espacios en los que cada uno se desarrolla profesionalmente, ¿cómo ven que podríamos colaborar para desarrollar soluciones que mejoren la accesibilidad, la personalización y la calidad educativa en un entorno cada vez más digital, teniendo como premisa en una sociedad como la nuestra que tenemos unas brechas muy fuertes entre la ruralidad y las zonas urbanas, entre el acceso a la educación de mujeres y hombres y todo lo que conlleva, por ejemplo, en el caso de la formación ya de los jóvenes adultos, el porcentaje tan bajo, cerca del 28% de aquellos que pueden acceder a una educación de tercer nivel. Son retos y desafíos importantísimos, ¿no es cierto?, que nos convocan a pensar desde estos espacios en los que estamos, cómo logramos generar una serie de soluciones o alternativas o propuestas que dialogadas nos permitan no dejar a nadie atrás. María. Bueno, creo que es una pregunta que cierra con broche de oro esta discusión, ¿no? Porque y creo que hemos abordado a lo largo de esta discusión mucho sobre cómo podemos desde la educación ir cerrando estas brechas y cuáles son los desafíos en la educación para abordar la presencia de la inteligencia artificial, de la digitalización y otros. Yo creo que aquí hay como algunas reflexiones finales que yo quisiera hacer. Primero, que creo que sobre la base de lo que decía Jaime, yo diría que no solamente es una sociedad de confianza, sino que además de la sociedad de confianza es una sociedad que fomente la ciudadanía digital. O sea, sí la confianza como una premisa, o sea, no partir de la desconfianza y de la prohibición como la medida, pero complementarla con el desarrollo de esta idea de que no solamente somos ciudadanos, y tú lo decías hace un momento, no solamente somos ciudadanos de las ciudades en donde vivimos de manera física, sino que somos ciudadanos del mundo y somos ciudadanos digitales. Dejamos nuestra huella en cada uno de nuestros actos en redes sociales y debemos aprender a manejarnos con ciertas reglas que regulen ese comportamiento, de cuál debería ser ese comportamiento ético digital y llegar a ese consenso, que creo que es un debate que la UNESCO lo está llevando con bastante asertividad y creo que está llegando a conclusiones bastante interesantes también de cómo generar un entorno hasta jurídico en el ámbito internacional que nos permita tener unas reglas del juego claras de qué significa ser un ciudadano digital. Otro tema que me parece importante mencionar es este tema de las brechas. Se mencionó, ¿no es cierto?, lo de las brechas de acceso a la tecnología, que sin duda es indispensable plasmarlo y tener claridad de dónde están esas brechas y cuáles son, porque aquí tenemos brechas que son desde el acceso a luz, a la electricidad, del acceso a dispositivos a través de los cuales podamos acceder a este mundo digital, el acceso a información para poder tomar decisiones acertadas cuando ya tenemos acceso a ese mundo digital, el acceso a educación de pensamiento crítico que nos forme para poder distinguir lo que es fake news de lo que no es fake news, es una serie de brechas, no es una sola, brechas que nacen desde las cosas más básicas hasta el uso más desarrollado de estas tecnologías.
ir y buscar cómo la propia tecnología nos puede ayudar a cerrar esas brechas y no ampliarla. Porque uno de los desafíos que tenemos, y eso también está en el informe que se publicaba en el informe GEM especializado en este tema, es que una de las cosas que se observa en la práctica es que muchas veces la presencia de esa tecnología, si es que no hay un criterio de equidad en la dotación y el acceso a esa tecnología, lo que ha hecho es ahondar brechas previamente existentes. Entonces la tecnología tiene el potencial de reducir las brechas, pero no necesariamente lo hace si es que no hay una intención clara de que así sea. Y para eso todo el tema del entorno de la política pública y de la decisión del ejercicio de una ciudadanía responsable es fundamental. Es fundamental pensar que también hay actores que han sido excluidos tradicionalmente del desarrollo de la información y del debate en la historia. Ana mencionaba estas alucinaciones, pero también estos sesgos que tiene la inteligencia artificial, que hay ejemplos hasta que ya bordean lo gracioso, pero que son reales, que reproducen el conocimiento y la experiencia de la humanidad a lo largo de los años y que está plasmado en el Internet, que está plasmado en la información, y generar oportunidades para que participemos en la creación de ese contenido, como decía Jaime, en la universidad se está haciendo, y que no solamente consumamos contenido. El recabar o rescatar la idea de que el conocimiento está en la humanidad y que el dotar de mayor información y conocimiento mayor a la inteligencia artificial para que nos pueda brindar mejores servicios, menores sesgos, etcétera, también depende de la humanidad, depende de nosotros mismos y tenemos que lograr que más mujeres entren en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que personas con discapacidad participen de forma más activa en entornos digitales y en la construcción de contenidos, lograr que los sesgos de racismo y de todas las formas de discriminación puedan contrarrestarse con información que esté disponible para que la inteligencia artificial consuma y esas alucinaciones se reduzcan al máximo y que podamos tener un aporte desde la tecnología a la solución de problemas que sean rápidos pero que sean con información cierta. Y por último, yo creo que ahí, cerrando, yo creo que un gran ejemplo de un trabajo de muchos años ha sido el trabajo de Fundación Telefónica. Yo creo que ahí es un reconocimiento a ustedes también por todo el trabajo que se ha hecho en investigación, todo el trabajo que hace Profuturo para lograr mejores oportunidades de alfabetización digital, de pensamiento computacional, cómo introducir todas las reflexiones alrededor de cómo introducir esto en los currículos, qué tipo de formación deben tener los docentes para poder enseñar a los estudiantes a manejarse en este mundo digital cuando ellos no son necesariamente expertos en el tema, y afrontar esto desde la perspectiva de cómo desde el sector privado y cómo desde las fundaciones se puede dar un granito, o sea, se puede aportar este granito de arena. Así que yo creo que vale la pena ese reconocimiento a Fundación Telefónica, que no ahora, sino desde hace mucho tiempo ya está en esta reflexión. Y aprovechar para invitar al resto de gente, a los que nos están escuchando, a unirse al debate, a interesarse por cómo pueden aportar, a conocer mejor. A veces le tenemos un poco de temor a la inteligencia artificial y se crean todos estos falacias alrededor del concepto, ¿no? Van a venir a reemplazar a los seres humanos y la realidad es que es una tecnología desarrollada para humanos y tiene sus falencias, pero también tiene sus grandes oportunidades. Perderle un poco el miedo, conocerle, al conocerle yo creo que también estamos de alguna manera reduciendo esas brechas y generando mayores oportunidades alrededor de su uso. Tal vez esas como reflexiones generales, tratando de tomar un poquito de algunas de las cosas que se han dicho a lo largo de este podcast. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio. Un momento anterior hacíamos un cuestionamiento sobre las horas de trabajo, ¿no? De si son 8, si son menos, si son más. En Europa se ha ido discutiendo si son jornadas mucho más cortas, de 35 horas a la semana y demás. Pero lo cierto es que esta es la sociedad que quizá ha tenido en la historia de la humanidad, de la que conocemos, el desarrollo de tecnología más importante.
y mucha de esta tecnología, cada uno de ustedes lo ha ido mencionando, se ha constituido en un elemento que está orientado a facilitarnos la vida, a hacer que sea más rápido un proceso, a lograr que nosotros vayamos dejando ese espacio que le dedicamos por efecto de la automatización para otro tipo de actividades. Pero lo cierto es que parecería ser que estamos en una sociedad de rápidos, furiosos y agobiados. ¿Cómo logramos que nuestros escuchas, la gente que nos está acompañando en este episodio, logre también entender los desafíos que tiene el aprendizaje continuo? Porque nos van a decir, bueno, son 8 horas de trabajo y además tengo que estar permanentemente estudiando. ¿Qué significa esto? ¿Cómo logro hacer que esto funcione? Y entonces, ¿qué rol tiene esta tecnología digital en este espacio para hacer algo que es lo que estamos poniendo en el centro de la discusión? Que tengamos seres humanos que vivan en prosperidad, que disfruten su vida en el día a día. Ana. Bueno, primero decir que estoy encantada con las reflexiones de Jaime y de María, así que muchas ideas ahorita que compartir. Me gustó mucho lo que mencionaste de la sociedad de confianza, porque creo que este término de confianza se puede entender de muchísimas formas y más bien jalo de esa idea para mencionar que en efecto lo que busca hacer la inteligencia artificial es generar una sensación de cercanía y de confianza. O sea, ese es el objetivo. Por eso es que se asemeja mucho en la forma en la que habla a los humanos. Por eso hemos desarrollado algoritmos que le facilitan ser sarcásticos, generar chistes, comprender el contexto. O sea, ¿por qué hemos hecho eso? Es por ese objetivo. Es porque queremos pretender que estamos hablando con otra persona y por ende interacciones similares a las que tenemos ahorita en sala, siendo todos nosotros personas. Así que bueno, sí me parece eso como una alerta importante, porque de hecho de cara a las generaciones que están por debajo de los 12, 13 años, hay algunos estudios que demuestran justamente que generan un vínculo de cercanía que normalmente no es el que, no sé si la palabra es normalmente, pero que otros grupos etarios no lo generan. Entonces comienzan a interactuar, por ejemplo, con Alexa, por dar alguno de los ejemplos de los devices digitales que están en mercado, como si fuera una amiga, como si fuera una persona, a comenzarle a contar secretos y optar por este mundo, por esta relación versus otro tipo de relaciones. Entonces, nuevamente, creo que es uno de los temas fascinantes en los que hay muchísimo que ganar, pero muchísimo que perder también, y está bueno siempre hablar de ambos para que a la final tengamos como ese balance. Esa era una primera idea que quería acotar sobre lo que mencionó Jaime. Y de ahí, pues, de lo que mencionó María, muchísimas grandes ideas. Creo que sobre la que quisiera jalar más el hilo es sobre esto de generar contenido, no únicamente consumir. Y eso es cierto. Entonces, nuevamente, si recordamos cuando hablábamos de los dilemas de la inteligencia artificial, tenemos el tema de la transparencia. Está concentrada la mayor parte del conocimiento que hemos generado como humanos solo en ciertas regiones del mundo, no en todas. Entonces, no conocemos mucho de la historia, por ejemplo, de grupos nativos, de indígenas, ni tampoco de ciertas partes del globo. Siempre se hacen alusiones a la historia de Europa o a la historia de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con las otras regiones del mundo de las que no estamos hablando con esa frecuencia o intensidad? Y digamos que sobre ese tema que ya se venía construyendo en la historia de la humanidad entra otra capa que es el tema de la lengua. Entonces los algoritmos están muchísimo más afinados para consumir, procesar y generar información en inglés que en otros idiomas. Por ejemplo, escojamos una de las lenguas que se hablan en nuestro territorio. ¿Qué tanto la inteligencia artificial serviría para alguien que habla únicamente guaraní? Entonces, nuevamente, cuando nos replanteamos si es que la inteligencia artificial viene a dar soluciones o a generar problemas, siempre hay que estar teniendo presente los problemas que teníamos previamente, que siguen siendo los mismos, y a esos le echamos pues una nueva capa que es el uso, acceso a la tecnología. Eso como algunas reflexiones aprovechando lo que han compartido mis colegas y pues luego de cara a la pregunta que has hecho sobre el tema de la accesibilidad, nuevamente acá mencionar y poner sobre la mesa el rol predominante que juega el sector público, justamente cómo puede garantizar esa accesibilidad, no solamente a conexión, pero también a los aparatos que nos permiten conectarnos al Internet. Y también incluso pensar en nuevas formas en las que podemos acceder a eso, si es que tiene que ser desde la individualización de estos productos, cada uno tiene uno de esos, o habrían otras formas de consumo más colectivos que facilitan ese tema de la accesibilidad, sobre todo para economías como la nuestra y que tienen también presupuestos estatales
digamos que cada vez se siguen recortando. Entonces, ¿cómo lo pensamos diferente? Creo que también es un tema importante. La parte de la personalización, pues lo mencionó muchísimo Jaime y me parece fabuloso el trabajo que están haciendo en Nutla. Creo que nuevamente planteándonos este tema de si es que 8 horas de trabajo no, por poner una idea sobre la mesa, podría seguir siendo una jornada de 8 horas, de las cuales 2 nos dediquemos a aprender nuevas cosas para que las siguientes 6 horas pues podamos hacer un trabajo con otras características u otras habilidades o diferente agilidad o aportando incluso otras visiones que no las teníamos antes. Y eso va al tema de la mano de la personalización, que tanto podemos ajustar la forma en la que nos educamos y también aprendemos aprovechando de estas tecnologías. Y sí quiero mencionar, porque creo que esto es súper importante cuando hablamos de educación, el lugar que tienen los docentes en esto. Entonces creo que la parte de la calidad educativa sigue recayendo fuertemente en el componente humano. Y sobre todo priorizar, porque esta es una gran frase que me gusta mucho, que es la profesión de las profesiones es la docencia. O sea, de ahí salen absolutamente todas las profesiones. Entonces, por ende, sí es importante esta formación constante a los docentes y también la dotación de competencias digitales. Y nuevamente, como mencionábamos antes, creo que para todos los que estamos aquí sentados siempre hay como que gusto y a la vez susto de no entiendo suficiente o no sé suficiente o será que soy un experto o una experta. Y seguramente es lo mismo lo que sienten los docentes. Entonces, creo que también ahí es ir rompiendo el hecho de que no hay necesidad de ser experto o experta para estar invitado a la mesa de conversación, como lo mencionaba María. Muchas diferentes grupos colectivos, comunidades tienen que estar teniendo estas conversaciones y no es menos o más válido lo que ellos vayan a compartir por ese expertise que tengan en las tecnologías. Chévere, muchísimas gracias, Ana. Y volviendo a uno de los elementos que ha sido largamente planteados en los últimos años en nuestro país, el ejercicio de cómo llegamos a aquellos que no están conectados, cómo hacemos que sea el proceso de educación, o más bien el proceso de aprendizaje continuo, porque a veces asociamos la educación con el proceso formal en las aulas y el aprendizaje es algo que trasciende, ¿no? La educación, de hecho, trasciende en las aulas, pero nos hemos acostumbrado a pensarlo únicamente dentro de esos espacios. Y sin embargo, en nuestro país tenemos una diversidad impresionante de formas en las cuales las personas están o no conectadas con estos procesos. Lo mencionaba María cuando hablaba del programa Profuturo de la Fundación Telefónica. Hemos podido llegar a escuelas unidocentes, a escuelas multigrado, y que es una gran cantidad de aquellos que se están educando en zonas alejadas del país. Por eso a Gonzalo y a Jaime quisiera plantearles el tema de educación, pero pensando que no es solamente Quito, que ya tiene unas características particulares, ¿no es cierto? De alguna manera somos afortunados por tener la cercanía de muchas cosas. La misma tecnología está mucho más permeada en diferentes segmentos y estratos, incluso en zonas periurbanas. Pero pensar en cómo logramos que esto trascienda estos espacios y estas fronteras en las cuales lo urbano ha facilitado un desarrollo de mayor tecnología, pero que también está basado en espacios, por ejemplo, en el caso de los usuarios de Conquito, de emprendedores que no son personas usualmente que han crecido o se han educado en la ciudad, sino que han migrado internamente. Ahora tenemos muchos migrantes extranjeros también que están residiendo en nuestro país y que por cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, viven unas condiciones de vulnerabilidad que no les están permitiendo acceder al mismo espacio de pensamiento que nosotros tenemos cuando nos referimos a educación. Entonces, ¿cómo logramos cerrar esas brechas de accesibilidad, de personalización? Quizá empiezo contigo, Jaime, desde lo que la academia está planteando en las vinculaciones con la comunidad. ¿Qué podríamos plantearnos? ¿Por dónde están algunas de estas reflexiones? Y luego movernos contigo para entendernos mejor en el escenario, Gonzalo, del aprendizaje continuo con personas que no han tenido la oportunidad de estar en un sistema educativo reglado. Claro, yo creo que en este momento la capacidad tecnológica que existe nos da unas oportunidades pues fantásticas, ¿no? Y ahí yo quiero hacer una reflexión, ¿cómo se explica, por ejemplo, que un país que tuvo problemas de violencia profunda, un país que no tiene, por ejemplo, acceso al mar, por ende no tiene acceso al comercio, logra en apenas 10 años tener realmente un entorno de negocios alrededor del top 30 a nivel mundial y adicionalmente generar, por ejemplo, acceso a medicinas
y acceso a la fintech de forma masiva. Estoy hablando de Ruanda. No estoy hablando de un país que realmente en apenas una década logra realmente superar todos sus problemas o muchos de sus problemas con el uso de tecnología. Yo diría que en el caso ecuatoriano, si bien tenemos particularidades muy complicadas, es un gran momento para de forma muy seria poner una agenda pero efectiva y práctica y rápida para lo que viene a ser la parte de la convergencia digital. Cuando hablamos de convergencia digital, nuevamente es que nadie quede atrás. Lo rural, lo urbano, lo público, lo privado, lo académico, todos en función de una convergencia digital. Existen suficientes indicadores, suficientes metodologías, suficientes proyectos que realmente pueden verse atados en este rumbo, en esta alternativa. Pero yo sí creo que nos hace falta esta seriedad en este tema de ponernos como sociedad, el tema de hacia dónde vamos. Y digo seriedad porque ya nos pasó una vez. Se pensaba, por ejemplo, en este programa One Laptop per Child, ¿no? Y estamos hablando de 20 años atrás, cuando la Internet estaba comenzando. El plan Ceibal, que lo vemos muy lejano, le permite, por ejemplo, al caso uruguayo, tener el tema de PISA en matemáticas, en el tema de literatura, etc. Tenemos el ejemplo de Kenia, el ejemplo de Botswana. En el caso de Ecuador, con todas las habilidades que tenemos, pues, ¿qué nos está pasando? Creo que ahí sí necesitamos ponernos un poquito de seriedad en el tema de un plan contundente de digitalización de todo el país. Imagínate, ¿no? Pensamos que lo rural está muy lejano de lo urbano. Pero tenemos programas como Taobao, China, que básicamente lo que dice es conecto lo rural con lo urbano y con el exterior a nivel de comercio electrónico. O generar empleo a través de la economía geek, que realmente es un tema fantástico. Exportación de servicios mediante una computadora y acceso. Entonces yo diría que aquí hay un tema importantísimo, una oportunidad fantástica de dar justamente una seriedad de alternativas para llegar a este plan de convergencia rápido, urgente y necesario. Y por otro lado, yo también creería que es también urgente tener un sentido de autoayuda. Existen alternativas fantásticas, ¿no? Ustedes tienen un MOOC fantástico, ¿no? Acceso a contenidos de valor asincrónicos, ¿no? Y ahí viene un tema también de decir, bueno, ¿cómo yo me autoayudo para mejorar realmente mis condiciones y habilidades laborales? Ahí entra una máxima que dice el fantástico Carpe Diem, ¿no? Aprovecha el día. Quizás sería interesante que las personas que por el momento tienen acceso, pues hagan más y den mucho más, y así justamente den mayor valor a la sociedad. Entonces yo diría que si voy concluyendo, por un lado necesitamos urgente una agenda de digitalización muy seria, pero muy, muy seria, que académica, privada y pública, rápida, profunda y tomando en cuenta la IA. Y por otro lado el tema de generar un entorno de autoayuda, porque existe suficiente, yo diría, contenidos importantísimos para mejorar las habilidades laborales y pensar en Ecuador y en el mundo. Porque estos temas de MOOCs que existen de alto nivel son contenidos que no son para Ecuador, son para el planeta entero. Y ahí hay una oportunidad enorme en la economía geek y la posibilidad de autoayuda para también poder la parte de mejorarte como profesional y quizá cambiarte también de habilidades que quizá no tienes en este momento. Chévere, muchas gracias, Jaime. Gonzalo. Yo voy a ser reiterativo en un par de cosas, pero también traer a colación lo que mencionó Ana, que me pareció fundamental cuando todavía hablábamos de la inteligencia artificial, es que tal vez no es la solución a todas las cosas, y es un concepto clave al momento de comprender también todos los cambios tecnológicos. Pones esto sobre la mesa y recuerdas que hay condiciones estructurales todavía que resolver antes de implementar también esta otra línea. Y sobre eso problematizar también la cuestión de la accesibilidad, que no es posible sin también resolver estos previos, estos medios de vida de la gente. Una persona que todavía no ha resuelto, una persona con hambre no puede emprender o no puede desarrollarse en habilidades digitales. Eso es un tema fundamental. Una persona sin casa no puede tampoco hacer esto. Una persona que vive violencia intrafamiliar y así muchas situaciones de vulnerabilidad que todavía marcan la cancha respecto a cómo estas herramientas, al fin, herramientas, son las que pueden generar una mejora en sus condiciones de vida. Yo sobre las discusiones que han puesto los colegas sobre la mesa, que son fundamentales, rescato el tema de dos cosas sobre la mesa. Primero, los mínimos que hay que tener para que el impacto de la tecnología pueda ser mucho más eficaz. Me refiero a estos mínimos respecto a unos mínimos accesos a educación, a salud, a vivienda, ambiente, y que siento yo es un pacto social el que tiene que decir cómo lo garantizamos. Creo yo que es la política pública, pero es un tema en el que hay que ponernos también de acuerdo. Y después respecto también a los retos, finalmente sí comparto con los colegas estas iniciativas respecto a cómo financiamos este tipo de cuestiones. Hace falta realmente este pacto de digitalización dentro del país. ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo unimos esfuerzos?
la experiencia finalmente que implican espacios de concertación como el de Conquito, en el que empatan cámaras, gremios del sector público, las universidades también. Son espacios interesantes en donde se confluye varios esfuerzos, y no me refiero solo a presupuestarios, sino de intenciones, de ideas también y programas que se pueden ejecutar. Siento yo que en ese ejercicio hay algo que podríamos explotar mucho más para este tipo de iniciativas de digitalización dentro del país. Pero haciendo la insistencia depende mucho de la voluntad política para aterrizarlo en políticas públicas. Ahora, yendo ya también al análisis respecto a la ruralidad, a todos los espacios menos conectados a este hipercentro que termina siendo Quito, creo que ahí todavía está nuestra deuda. Y una deuda muy importante no solo en términos digitales, tecnológicos, sino también en términos estructurales, ¿sí? En términos estructurales en donde ojalá ya deje de haber incluso escuelas unidocentes en las que tengamos que hacer este tipo de colectas para que podamos llegar, sino que sea la política pública, que sea el Estado fuerte el que pueda llegar y que tenga también sus capacidades establecidas para aquello. Yo cierro finalmente con esta reflexión. Dabas el dato antes el 28% de los estudiantes tan solo puede acceder a la educación superior después. En el caso de Quito sería un poquito más del 33%, pero es porque hay migración. Vienen muchos estudiantes de otras ciudades, vienen acá, entonces te elevan un poco ese índice. Y siento que todavía ahí tenemos que problematizar esos roles también respecto a esa sociedad que queremos, ¿no es cierto? El rol que tiene la educación superior respecto a la generación de capacidades en términos técnicos, en términos académicos, de investigación también, pero sobre todo en empate con el ámbito productivo. Cómo volvemos a hablar de pertinencia y de qué tipo de dinámicas y ecosistemas educativos estamos fundamentando al momento de pensar este tipo de cuestiones. Chévere, muchas gracias, Gonzalo. Y estamos prácticamente ya cerrando este episodio del podcast del ABC de la Sociedad Digital de la Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Y hemos conversado en esta tarde con María Brown, directora ejecutiva de CRISFE, Gonzalo Criollo, director ejecutivo de Conquito, Ana Grijalva, responsable de exploración de laboratorios de semeramiento del PNUD, y con Jaime Albuja, jefe de innovación de la UTLA. Y les invitamos a conversar hoy. He disfrutado muchísimo de este espacio con ustedes alrededor de un tema que le llamamos el futuro que nos espera. Y no podemos cerrar este espacio de pensarnos en el futuro que nos espera si no pensamos también en la sostenibilidad y el medio ambiente. Hoy, antes de empezar el episodio, decíamos vamos a tener el primer podcast pet friendly, y tenemos aquí una amiguita que está dándose las vueltas con nosotros, no la pueden ver, pero es claro que no estamos aislados, ¿no es cierto? Vivimos en un planeta Tierra que exige de nosotros muchísimo esfuerzo alrededor del tema de la sostenibilidad y el cuidado de este medio ambiente. Entonces, para cerrar, yo quisiera plantearles una pregunta final, y para esto ponerles un par de elementos de reflexión. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, se estima que para el 2040 la digitalización podría reducir hasta un 20% las emisiones globales de carbono. La digitalización, por ende, está transformando la manera en la que abordamos los desafíos ambientales, ofreciendo nuevas oportunidades para promover la sostenibilidad. Y según datos del Banco Mundial, se proyecta que para el año 2040 la digitalización tendrá un impacto significativo en el impulso de la innovación a nivel global. Se estima que aproximadamente el 75% del crecimiento económico mundial estará impulsado por la digitalización y la tecnología para ese año. Desde estos elementos, pensándonos en un mundo con unos retos medioambientales importantísimos y que lo estamos experimentando con más cercanía, con más frecuencia, quisiera escuchar de cada uno de ustedes cómo visualizan este futuro que nos espera en el 2040. Bueno, puedo empezar yo si te parece, Javier. Yo creo que ahí has mencionado yo quisiera dividir como ese futuro que nos espera en dos distintas vertientes. El uno es el cómo abordamos la reducción, o cómo abordamos el reducir los problemas existentes o evitar que se agraven: el calentamiento global, la sobrepoblación en ciertas áreas,
la hiperurbanización en detrimento de la presencia de poblaciones en territorios rurales, la fuente de alimentación y producción de alimentos, el uso y consumo como un problema en sí mismo, pero también las áreas protegidas, las fuentes hídricas, etcétera, ¿no? Tantos problemas que además son la principal preocupación de nuestra juventud. O sea, debemos estar conscientes que cuando les preguntamos a nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en Ecuador, pero en el mundo es lo mismo, ¿cuál es su principal preocupación? Esta es la primera. Entonces, este es el debate para ellos y no es menor, porque es un debate de subsistencia y permanencia en el planeta, de la humanidad. El cómo esta tecnología realmente puede acelerar algunos problemas de mitigación del cambio climático, darnos y dotarnos de información para mejorar la calidad de vida de las personas que están afectadas por los fenómenos producto del cambio climático y la sostenibilidad o la insostenibilidad del ambiente. La reflexión que teníamos hace un momento sobre producción, bienestar, prosperidad, es sin duda relevante y decir, yo creo que el futuro es ahí muy promisorio. Creo que la tecnología, la digitalización, el acceso más fácil, digamos, a información, pese a todavía todos los sesgos que hemos hablado y las limitaciones que esto conlleva, sí nos permite tener algunas, yo pienso que de ahí van a salir muchas soluciones. Tal vez yo soy soy una optimista patológica. Entonces, realmente espero que esa tecnología, que esa digitalización nos traiga soluciones y creo que tiene el potencial de hacerlo. Yo espero ver un 2040 lleno de soluciones innovadoras y de ideas que ni siquiera se nos pueden ocurrir hoy y que serán posibles. Yo sí aspiro a esa realidad optimista. Pero por otro lado, creo que desde una mirada un poco más realista, sin querer ser pesimista, es que creo que también estas tecnologías pueden ayudarnos a ver cómo manejamos mejor los riesgos producidos por estos fenómenos del cambio climático, etcétera, ¿no? Vemos con cada vez más frecuencia fenómenos naturales, pero también antrópicos que afectan a poblaciones, como siempre, las más vulnerables son las más afectadas. Que son fenómenos naturales que se han agravado, pero que también que tenemos que pensar en cómo afrontamos estos fenómenos cuando se presentan. Si no los logramos evitar, bueno, ¿cuál es la respuesta que podemos dar para que la menor cantidad de vidas se pierdan, para que podamos responder de una forma que sea la más oportuna, la más ágil y tener también allí más información disponible? En Ecuador, pues somos el ejemplo perfecto de un lugar en donde existe una propensidad al riesgo enorme. Vivimos rodeados de volcanes activos, en una costa en donde tenemos sismos permanentemente, inundaciones y demás, y no somos la excepción. Y creo que esta posibilidad no solamente de prevenir los riesgos y lo que decíamos que es la primera vertiente, esta segunda vertiente de, bueno, y una vez que se presentan, ¿cómo esa tecnología puede ayudarnos a tener soluciones más asertivas, más oportunas y a reducir o mitigar al menos esos riesgos? Y creo que en una última reflexión, más allá de las soluciones o para prevenir o para afrontar los riesgos existentes, iría al debate, el cómo la tecnología y el acceso a estas plataformas de información pueden generar una oportunidad de que exista un debate más democrático sobre este tema. Cómo podemos también utilizar esto como una oportunidad para que personas que tradicionalmente no serían escuchadas, sean escuchadas, para que posiciones que tal vez no llegarían a los tomadores de decisiones lleguen a los tomadores de decisiones. Hemos visto cómo las redes sociales han logrado que posiciones de comunidades, por ejemplo, normalmente excluidas, lleguen a la palestra pública y que se tomen decisiones a favor de esas sociedades. A veces también hemos visto cómo esas redes sociales distorsionan la información, pero creo que eso ya nos ha dado una pauta de que existe el potencial de que más personas sean escuchadas y que estas tecnologías pueden ser una gran puerta de entrada a democratizar el debate sobre cómo queremos convivir con la naturaleza, con el entorno, con el ambiente, entender cuáles son los derechos de esa naturaleza y cómo nosotros como seres humanos convivimos con ella y podemos convivir en armonía, naturaleza,
seres humanos y tecnología como una herramienta. Y creo que esto es algo que Javier lo ha dicho, que Gonzalo lo ha dicho en algunas ocasiones, Javier, que ha sido, al fin y al cabo, es una herramienta, y lo ha dicho varias veces. Y creo que eso también ayuda a aterrizar esta idea de no es un actor más, es una herramienta a ser utilizada por los actores. En cambio, que la tecnología es esta herramienta, a diferencia de eso, la naturaleza sí es un actor. Y creo que hay que darle el lugar que se merece como un actor, como algo que no es un accesorio o utilitario a la existencia de los seres humanos, sino que tenemos que pensarlo como un actor más en la toma de decisiones y el debate público sobre cómo usamos esta herramienta, cómo usamos los humanos esta herramienta para convivir con este otro actor que es la naturaleza. Perfecto, súper. Muchísimas gracias por esa visión, María. Súper optimista, pero también que nos invita a ser comprometidos, ¿no es cierto?, desde el espacio en el que estamos como seres humanos tomando decisiones. Gonzalo, tu visión al 2040, en este futuro que nos espera. Es una pregunta muy difícil y la reflexión también requiere de respuestas complejas y que sin duda yo creo lo veo como un reto y como una misión civilizatoria al final del día. Nos corresponde a todas y todos reflexionar sobre este tema, sobre cómo desde cada ámbito, desde tanto la individualidad, pero sobre todo en términos colaborativos y de colectividad, podemos resolver estas situaciones. Y a mí me parece que es un tema que, no obstante de ser tan prioritario, requiere de un posicionamiento central en la discusión. Lo que decía María, hay herramientas que pueden, por ejemplo, fortalecer que varias personas más puedan participar dentro de estas discusiones, pero siento que ahí tenemos un reto fundamental también a partir de aquello. Yo siento que el desarrollo debe tener dos apellidos: ser sostenible y ser inclusivo. Esas son garantías que pueden permitir que todo lo que desarrollemos en términos tecnológicos, productivos, económicos, no esté lejano de lo que necesitan las personas para su bienestar también. Y al hablar de sostenibilidad, me parece que tenemos todavía una deuda importante respecto a cómo esta la aterrizamos en términos y problematizamos, sobre todo en términos de la producción en gran escala que nosotros podemos pensar, tanto como país, tanto como empresas, entre otros ámbitos. Y ahí, sobre todo, la innovación, la tecnología pueden ser esta vía para solventarlo. Siento que en eso sí yo soy también un optimista tecnológico respecto a que eso, en términos de que nos puede ayudar a resolver estas problemáticas también. Pero la resolución de estas problemáticas no pueden dejarse de pensar sobre el impacto que también tengan sobre la colectividad de las personas alrededor de ellas. Entonces, estas discusiones y esta doble vía también es fundamental. Y al final del día, el reto con todo este gran ya reto que existe es que las decisiones que podamos tener, las alternativas que podamos tomar y las discusiones sobre ello no castiguen a los que menos tienen también, que muchas veces suele ser lo que pasa en términos de estas resoluciones. Entonces, estos son como algunas líneas que tenemos que ir resolviendo a la par que este gran reto civilizatorio nos obliga a actuar sobre eso. Muchas gracias, Gonzalo. Y en la academia tenemos todo un desarrollo de laboratorios, ¿no es cierto?, en donde permanentemente a través de la investigación académica, la investigación aplicada, estamos validando formas en las cuales podemos mejorar el mundo. Entonces, Jaime, te quisiera invitar a que nos puedas plantear cuál es tu visión de este futuro que nos espera al año 2040. Yo soy igual de optimista que realmente todos los panelistas, sin embargo también tengo que ser un poco crudo con la estadística, ¿no? Y si estamos pensando en un cambio sustancial, económico, social, cultural, tecnológico en un país con la velocidad actual, en 16 años creería que alcanzaríamos poco. Entonces tenemos que hacer un quiebre importantísimo. O sea, ahora es el momento de hacer este quiebre importantísimo. No es 2025, no es 2026. No, si tenemos 16 años apenas y ponemos 2 años más, apenas una generación, y creemos que podemos hacer un cambio sustancial y ponerle un número, un ambiente similar al PIB per cápita uruguayo o el PIB per cápita español, necesitaríamos quizá 30 años más. Al ritmo actual necesitaríamos 70 años para llegar a un ritmo per cápita similar al uruguayo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que en 16 años hacer este quiebre? Bueno, yo diría que es urgente tener justamente este plan social que realmente apuesta a la tecnología. La tecnología es el liberalizador del hombre desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Un tema súper interesante.
la única manera de romper la frontera total de producción de cualquier economía es con tecnología. Y por otro lado, un tema que me gustaría compartir, que es esta herramienta fantástica, que es la innovación abierta. Y la innovación abierta para que la sociedad busque sus propias soluciones. Y ahí viene a ser un actor que puede ser público, privado o académico, el que llame a no solamente discutir, sino ya a proponer un tema específico, mesurable, alcanzable, realista y con tiempo para buscar este quiebre. Y seguramente este quiebre puede ser un tema de medio ambiente, ¿no? Están en las economías de medio ambiente, están en los negocios de medio ambiente, quizá un factor importantísimo que podríamos tomar en cuenta. Entonces, si voy concluyendo, me encantaría que realmente en 2040 tengamos todo lo que el mundo está generando, y creo que vamos a vivir en ciertas partes de esta alternativa, pero si pienso de forma general, si no hacemos nada totalmente disruptivo en este momento, yo creería que lamentablemente muy pocas personas en el año 2100 verán un cambio distinto e importante. Y pongo, ¿por qué el 2100? Porque actualmente la esperanza de vida de los ecuatorianos es 77 años, ¿no? El mundo está en 82 promedio. Entonces, la pregunta es, en este momento, si alguien nace en este momento, en el año 2024, ¿verá un cambio sustancial? Posiblemente no, si es que no hacemos algo en este tiempo que realmente nos está dando oportunidades, dentro de estas oportunidades, desarrollo sustentable y el tema de inteligencia artificial. Chévere, muchísimas gracias. Y Ana, el PNUD, como una de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, ha sido uno de los principales amplificadores de los objetivos de desarrollo sostenible y entre esos, especialmente aquellos vinculados con cambio climático, con los temas de sostenibilidad en particular. Entonces quisiera que nos compartas también tu visión de este futuro que nos espera el 2040. Claro que sí. Bueno, tal vez solo para dar más escenarios, voy a dar uno negativo. Ahí, no porque necesariamente es el que yo desee que pase, pero que también creo que está bueno que como humanos nos veamos que ambas son opciones, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Y en ese sentido creo que es importante recordar que la tecnología per se no resuelve un problema necesariamente ambiental, porque también causa un problema ambiental. Entonces, sí tengamos presente rápidamente cuáles son la extracción de materiales que necesitamos realizar para generar aparatos tecnológicos. Entonces, entre estos está el coltán, el silicio, el litio, el cobre, el oro, la plata. Y pues hasta el momento hay esta gran conversación de cómo hacemos extracción de recursos naturales de manera que sean sostenibles, sin perjudicar de manera excesiva el entorno, sin despojar a las comunidades nativas que normalmente ocupan esos territorios y que tienen una relación muy cercana, digamos, con la parte natural de esas tierras. Y pues este debate sigue, no hemos encontrado una solución, entonces sí creo que es importante a veces tener presente que cada vez que utilizamos la tecnología para sobrellevar un problema, pues también causamos un problema al generar esa tecnología. Y pues ahí no creo que hay una respuesta simple de sí o no. Creo que más bien nos falta como ciudadanos y como organizaciones información adicional que nos permite tomar mejor decisiones. Como por ejemplo, si ahorita a la audiencia le digo, ¿qué tiene menor impacto ambiental? Lavar los platos, si haces una invitación, comprar platos de plástico o comprar platos que sean biodegradables. ¿Cuál de esas opciones es la que perjudicó de menor manera al ambiente? La verdad es que no tenemos la información necesaria para entender cuál es, porque igual para generar esos platos biodegradables se utilizó agua, capaz la misma cantidad de agua que voy a utilizar cuando los lave. Si es que el agua de esos platos tienen más de un uso, no un solo uso, como son justamente los plásticos de un solo uso. A la final, estos platos biodegradables están vinculados a la deforestación de bosque nativo y por ende estamos plantando maíz u otro tipo de cultivos para sacar estos productos biodegradables. Esto nos perjudica más o menos que seguir generando plásticos, que bien o mal tenemos una u otra forma de reutilizarlos. Entonces, solo quisiera dar este ejemplo porque pienso que realmente la decisión no es fácil y para poderla hacer fácil necesitamos que nos den la información, así como tenemos ahorita el empaquetado en los ingredientes que consumimos de semáforo rojo, verde y amarillo. De esa misma forma creo que necesitaríamos tenerlo, pero de cara al tema del impacto ambiental que tiene cada producto que estamos consumiendo. Eso por un lado, y también tal vez solo desarrollando en este ejercicio del futuro es algo que realmente se promueve muchísimo desde el PNUD, hacer esos ejercicios futurísticos y también desde el sistema,
Y normalmente en estas conversaciones invitan a diferentes tipos de bagajes, artistas, autores, científicos, expertos en diferentes temáticas. Y también creo que es muy importante también tener presente estas películas de ciencia ficción y cómo nos describen ese futuro. No digo que eso sea lo que vaya a pasar, solo digo que es muy interesante que tengamos una reflexión desde la ciencia ficción de que ese futuro es normalmente en un entorno, si han visto esas películas, es un entorno donde ya no existe verde, en donde están los humanos atacados todo el tiempo por tormentas de arena, en donde ya no hay agua. Claro, son estos humanos súper mega tecnológicos, ¿verdad? Que tienen un montón de aparatos digitales, pero en donde ya no se ve esa relación o ese balance con el entorno natural. No digo que ese sea el camino, nada más digo que es muy interesante que como humanidad nos estemos perfilando de esa manera. Entonces, ¿qué hay detrás que nos lleva a crear esos escenarios, verdad? Y ahí tal vez solo finalizar con un llamado a la acción a quienes nos están escuchando, de que es súper importante, como lo han mencionado todos mis colegas panelistas, que estas conversaciones las tengan en sus hogares, con sus comunidades, en sus lugares de trabajo. Y que también comiencen a cuestionarse el uso de las tecnologías a favor o en contra y cómo las pueden aprovechar mejor. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento a Gonzalo, Mariana y Jaime por habernos acompañado y por haber compartido todo su conocimiento, su experiencia, su visión sobre todo, de manera tan generosa. Creo que de verdad nos ayudan a abrir un debate que es necesario, que lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, y haciéndome eco un poco de lo que decía Ana al final. Yo quiero invitar a nuestra audiencia a que pueda compartir en comentarios también cuál es su propia visión sobre este futuro que nos espera el 2040. Hagamos este ejercicio de ciudadanía activa. También amplifiquemos estas voces, llevemos estas discusiones a nuestro hogar, a nuestros espacios de trabajo, generemos este debate. Hemos tenido 4 brillantes profesionales que desde diferentes ámbitos han estado compartiendo esta visión que nos va a ayudar también a enriquecer aquellas conversaciones y discusiones que tengamos con nuestros entornos más cercanos. Yo soy Javier Alvarado, director de Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Este ha sido el episodio El futuro que nos espera del podcast El ABC de la sociedad digital. Muchísimas gracias a todos y todas. Si quieren saber más sobre los programas de Fundación Telefónica, visítenos en nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales como Fundación Telefónica Movistar Ecuador.